1 Macabeos 11 Dios habla hoy, DHH, muerte de Alejandro y de Ptolomeo 11 El rey de Egipto reunió un gran ejército, innumerable como la arena de la playa del mar, y muchas naves, y con engaños trató de apoderarse del reino de Alejandro, para añadirlo a su reino. 2 Se puso en marcha hacia Siria, hablando de paz, y los habitantes de las ciudades le abrían sus puertas y salían a recibirlo. El rey Alejandro había ordenado que lo hicieran así, puesto que Ptolomeo era su suegro. 3 Pero en cada ciudad en donde entraba, Ptolomeo dejaba una guarnición. 4 Cuando llegó a Azoto, le mostraron el templo incendiado de Dagón, y la ciudad y sus alrededores destruidos, con los cadáveres tirados y los restos de la gente que Jonatán había quemado en la batalla. Los habían amontonado a lo largo del camino por donde Ptolomeo debía pasar. 5 La gente le contó al rey que eso lo había hecho Jonatán, para desacreditarlo, pero el rey se quedó callado. 6 Jonatán salió a Jope a recibir al rey con gran pompa. Allí se saludaron y pasaron la noche. 7 Jonatán acompañó luego al rey hasta el río llamado el Éutero, y de allí regresó a Jerusalén. 8 El rey Ptolomeo se apoderó así de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima, y entre tanto hacía planes funestos contra Alejandro. 9 Envió una embajada al rey Demetrio, para decirle: ven y hagamos un pacto entre nosotros dos. Yo te doy mi hija, que actualmente está viviendo con Alejandro, y serás rey en el reino de tu padre. 10 Me arrepiento de haberle dado mi hija a Alejandro, pues ha intentado matarme. 11 Esta acusación no tenía otro fundamento que el deseo de Ptolomeo por apoderarse del reino de Alejandro. 12 Ptolomeo, entonces, le quitó su hija a Alejandro y se la dio a Demetrio. Así rompió con Alejandro, y la enemistad entre los dos se hizo manifiesta. 13 Luego Ptolomeo entró en Antioquía y se puso la corona de Asia. Así llevó en la cabeza 2 coronas, la de Egipto y la de Asia. 14 Por aquel tiempo, el rey Alejandro estaba en Cilicia, pues los habitantes de esa región se habían rebelado. 15 Cuando oyó las noticias, se puso en marcha para atacar a Ptolomeo. Pero este le salió al encuentro con un poderoso ejército y lo hizo huir. 16 Alejandro fue a refugiarse a Arabia, y Ptolomeo salió victorioso. 17 Pero Zabdiel, un jefe árabe, le cortó la cabeza a Alejandro y se la mandó a Ptolomeo. 18 Sin embargo, 2 días más tarde murió el rey Ptolomeo, y los soldados que había dejado en las fortalezas fueron asesinados por la gente de esos lugares. 19 Demetrio quedó como rey en el año 167. Jonatán se hace amigo de Demetrio II. 20 Por aquel tiempo, Jonatán reunió a los habitantes de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén, y con este fin construyeron muchas máquinas de guerra. 21 Pero algunos israelitas renegados, enemigos de su propio pueblo, acudieron al rey y le contaron que Jonatán tenía cercada la ciudadela. 22 El rey, al oírlo, se puso furioso, e inmediatamente se fue a Ptolemaida, desde donde escribió a Jonatán que desistiera del ataque y que fuera a entrevistarse con él en Ptolemaida lo más pronto posible. 23 Cuando Jonatán recibió esta carta, ordenó que siguieran el ataque, escogió unos cuantos ancianos del pueblo y unos sacerdotes, y exponiéndose al peligro acudió a la cita. 24 Llevó plata, oro, ropa y muchos otros regalos, y se presentó ante el rey en Ptolemaida, y se ganó su simpatía. 25 A pesar de las acusaciones de los renegados de su propio pueblo. 26 El rey lo trató como lo habían tratado sus predecesores, y lo honró delante de todos sus amigos. 27 Lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote, le renovó todos los otros privilegios que tenía anteriormente, y lo contó en el grupo de los primeros amigos del rey. 28 Jonatán pidió al rey que eximiera de pagar impuestos a Judea y a los 3 distritos que antes habían pertenecido a Samaria, prometiéndole el envío de 9.900 kilos de plata. 29 Al rey le pareció bien, y le escribió a Jonatán una carta sobre todos estos asuntos, en los siguientes términos. 30 El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a la nación de los judíos. 31 Les copio a continuación el texto de la carta que escribí a mi pariente Lástenes acerca de ustedes, para que estén informados. 32 El rey Demetrio saluda a su venerable pariente Lástenes. 33 Puesto que el pueblo judío ha sido amigo mío, y ha cumplido sus obligaciones para conmigo y ha mostrado sus buenas disposiciones hacia mí, he decidido concederles diversos favores. 34 Les confirmo los derechos sobre el territorio de Judea y sobre los distritos de Efraín, Lida y Ramataim, que quedaron separados de Samaria y fueron anexados a Judea, lo mismo que todos los territorios que les pertenecen. A todos los israelitas que van a ofrecer sacrificios en Jerusalén, les perdono los impuestos que el rey acostumbraba cobrarles anteriormente cada año sobre los productos de los campos y de los árboles frutales.
35 de ahora en adelante, les perdono todos los otros impuestos, diezmos y tributos que me correspondían, el impuesto sobre la sal y el impuesto de oro para el rey. Todo se lo perdono. 36 de ahora en adelante, ninguna de esas concesiones podrá ser anulada jamás. 37 Procura que se haga una copia de este documento y se le entregue a Jonatán, para que él la coloque en el Monte Santo, en lugar visible. Jonatán ayuda a Demetrio II. 38 Al ver el rey Demetrio que el país estaba tranquilo y que nadie le oponía resistencia, licenció a todas sus tropas, dejando que cada uno regresara a su tierra, con excepción de las tropas de mercenarios que había reclutado de diversos países marítimos extranjeros. Con esto, se indispusieron contra él las tropas que habían sido reclutadas por sus antepasados. 39 Entonces un tal Trifón, que antes había sido partidario de Alejandro, dándose cuenta del descontento que había en todos los soldados contra Demetrio, fue a verse con Imalcue, un jefe árabe, que había educado a Antíoco, el hijo pequeño de Alejandro, 40 y le insistió que le entregara el niño, para que fuera rey en lugar de su padre. Trifón lo informó de todas las medidas que Demetrio había tomado y de cómo se había ganado la enemistad de sus tropas. Trifón se quedó allí largo tiempo. 41 Entretanto, Jonatán había pedido al rey Demetrio que retirara sus soldados de la ciudadela de Jerusalén y de las otras fortalezas, pues estaban continuamente hostilizando a Israel. 42 Demetrio le respondió: no solamente les concederé esto a ti y a tu nación, sino que los llenaré de honores, tan pronto tenga oportunidad. 43 Pero ahora lo mejor que puedes hacer es enviarme soldados que me ayuden, pues todas mis tropas me han abandonado. 44 Jonatán le envió a Antioquía 3000 hombres fuertes y valientes. Cuando llegaron, el rey se puso muy contento. 45 Los habitantes de la ciudad, que eran unos 120.000 hombres, se reunieron en el centro de ella decididos a matar al rey. 46 Este se refugió en el palacio, mientras que la gente de la ciudad ocupó las calles, y comenzó la lucha. 47 El rey Demetrio llamó a los judíos para que lo ayudaran. Ellos se reunieron inmediatamente a su lado. Luego se dispersaron por la ciudad, y ese día mataron a unas 100.000 personas. 48 Incendiaron y saquearon la ciudad, y así salvaron al rey. 49 Cuando los habitantes de la ciudad se dieron cuenta de que los judíos se habían adueñado por completo de ella, se acobardaron, y a gritos le suplicaron al rey: 50 Hagamos las paces. Que dejen los judíos de luchar contra nosotros y contra la ciudad. 51 Entonces entregaron sus armas e hicieron las paces. Los judíos quedaron muy bien acreditados ante el rey, se hicieron famosos en el reino y regresaron a Jerusalén cargados de botín. 52 Pero cuando el rey Demetrio se afianzó en su trono y el país quedó apaciguado bajo su dominio, 53 faltó a todas las promesas que había hecho, rompió su amistad con Jonatán y, en vez de recompensarlo por los servicios que le había prestado, le causó innumerables molestias. Jonatán se hace amigo de Antíoco VI. 54 Después de esto, regresó Trifón en compañía de Antíoco, que era apenas un niño. Antíoco fue coronado rey, 55 y todas las tropas que Demetrio había licenciado se reunieron alrededor del rey y le hicieron la guerra de Demetrio, que huyó derrotado. 56 Trifón se apoderó entonces de los elefantes, y ocupó Antioquía. 57 El joven Antíoco le escribió a Jonatán, confirmándolo en el cargo de sumo sacerdote y dándole autoridad sobre los 4 distritos, y haciéndolo miembro del grupo de amigos del rey. 58 También le envió copas de oro y una vajilla, y le concedió el derecho de beber en copa de oro, de vestirse de púrpura y de llevar broche de oro. 59 A su hermano Simón lo nombró jefe militar de la región que va desde la escala de Tiro hasta la frontera con Egipto. 60 Jonatán recorrió toda la provincia y las ciudades al occidente del Éufrates, y todos los ejércitos de Siria se le unieron como aliados suyos. Luego se dirigió a Ascalón, donde los habitantes los recibieron con honores. 61 De allí siguió a Gaza, pero sus habitantes le cerraron las puertas. Él la cercó, e incendió y saqueó las aldeas vecinas. 62 Entonces los habitantes de Gaza se rindieron, y Jonatán hizo un tratado de paz con ellos, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. Luego siguió su camino a través del país hacia Damasco. 63 Jonatán tuvo noticia de que los generales de Demetrio habían llegado con un gran ejército a que desde Galilea, con el fin de impedir que él consiguiera sus propósitos. 64 Jonatán fue a hacerles frente, dejando a su hermano Simón en Judea. 65 Simón acampó frente a Bethsur, y durante muchos días la rodeó y la atacó. 66 Por fin los habitantes se rindieron, e hizo con ellos un tratado.
Pero los obligó a desocupar la ciudad, se apoderó de ella y puso allí una guarnición. 67 Jonatán, entretanto, había acampado con su ejército junto al lago de Genesaret. Muy de mañana se puso en camino hacia la llanura de Asor. 68 En la llanura le salió al encuentro el ejército extranjero, mientras que otro ejército le tenía tendida una emboscada en las montañas. 69 Cuando estos últimos salieron de sus escondites y atacaron al ejército de Jonatán, 70 Todos los soldados huyeron. No quedó ni uno solo, con excepción de Matatías, hijo de Absalón, y Judás, hijo de Calcí, jefes del ejército. 71 Jonatán se rasgó la ropa, se echó polvo sobre la cabeza y se puso a orar. 72 A pesar de todo, se volvió contra los enemigos para atacarlos, los derrotó y los puso en fuga. 73 Cuando los judíos que habían huido vieron esto, se volvieron a él y se pusieron a perseguirlos con él hasta el campamento que los enemigos tenían en Quedes. Allí acamparon ellos también. 74 Aquel día cayeron como 3000 hombres del ejército extranjero. Después Jonatán regresó a Jerusalén. 1 Macabeos 12 Dios habla hoy, DHH, pacto de Israel con Roma y Esparta 12 Jonatán, viendo favorables las circunstancias, escogió unos cuantos hombres y los envió a Roma para confirmar y renovar el tratado de amistad. 2 Con el mismo propósito, envió también cartas a Esparta y a otros lugares. 3 Los embajadores fueron a Roma, entraron en el Senado y dijeron: el sumo sacerdote Jonatán, y la nación de los judíos, nos han enviado a renovar el tratado de amistad y el pacto que habíamos hecho anteriormente. 4 Los romanos les dieron salvoconductos para las autoridades de los diversos sitios, en los que les recomendaban que dejaran a los embajadores hacer su viaje en paz hasta Judea. 5 Esta es la copia de la carta que Jonatán envió a los de Esparta. 6 El sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación, y los sacerdotes y todo el pueblo judío, saludan a sus hermanos los espartanos. 7 Ya en una ocasión anterior el rey Ario de Esparta había enviado una carta al sumo sacerdote Onías, para asegurarnos que ustedes nos consideran como hermanos. El texto de esta carta se copia más adelante. 8 Onías recibió con honores al enviado, y aceptó la carta en que se exponían los términos del pacto y la amistad. 9 Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos, 10 Hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra fraternidad y amistad, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes. 11 Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras fiestas y demás días apropiados, cuando ofrecemos nuestros sacrificios, y en nuestras oraciones, como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos. 12 Nos alegramos de la fama que tienen ustedes. 13 Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y guerras. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando. 14 Nosotros no hemos querido molestarlos a ustedes ni a nuestros otros aliados y amigos en estas guerras. 15 Pues tenemos la ayuda divina, y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y los ha humillado. 16 Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y a Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y el pacto que habíamos acordado anteriormente con los romanos. 17 También les ordenamos que fueran a Esparta, a saludarlos a ustedes y entregarles nuestras cartas, con las que queremos renovar nuestra fraternidad. 18 Les agradeceremos que nos den una respuesta a ellas. 19 Esta es la copia de la carta enviada a Onías. 20 Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías. 21 He descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los judíos somos hermanos, descendientes todos de Abraham. 22 Ahora que he tenido noticia de esto, les agradecería a ustedes que me escriban y me informen de cómo se encuentran. 23 Por mi parte les escribo: si el ganado de ustedes y todos sus bienes son nuestros, también lo nuestro es de ustedes. Así pues, he dado órdenes de que les comuniquen este mensaje. Nuevas luchas de Jonatán. 24 Jonatán tuvo noticias de que los generales de Demetrio habían regresado para atacarlo con un ejército más numeroso que el anterior. 25 Jonatán salió de Jerusalén para hacerles frente en la región de Hamat, no dejándolos poner pie en el territorio de Judea. 26 Envió espías a su campamento, los cuales regresaron y contaron que se estaban preparando para atacarlos por la noche. 27 Apenas se puso el sol, Jonatán ordenó a su gente que se mantuvieran vigilantes toda la noche y con las armas en la mano, listos para luchar. Alrededor de todo el campamento colocó centinelas. 28 Cuando los enemigos se enteraron de que Jonatán y sus soldados estaban listos para la batalla, tuvieron miedo.
acobardados, encendieron hogueras en su campamento y huyeron. 29 Jonatán y su ejército, viendo las hogueras encendidas, no se dieron cuenta de lo sucedido hasta la mañana siguiente. 30 Entonces Jonatán los persiguió, pero no pudo alcanzarlos, pues ya habían cruzado el río Eleútero. 31 Jonatán se dirigió entonces contra una tribu árabe llamada de los Zabadeos, y los derrotó y se apoderó de sus pertenencias. 32 Luego levantó el campamento, llegó hasta Damasco, y recorrió toda la región. 33 Simón, por su parte, había emprendido una expedición hasta Ascalón y las fortalezas vecinas. Luego se dirigió a Jope y la ocupó. 34 Pues había oído decir que los habitantes querían entregar la fortaleza a los partidarios de Demetrio. Allí puso una guarnición para que la defendiera. 35 Cuando Jonatán regresó, llamó a los ancianos del pueblo a una reunión, y con ellos decidió construir fortalezas en Judea. 36 Levantar más la muralla de Jerusalén y alzar un gran muro entre la ciudadela y la ciudad, para separarlas, de manera que la ciudadela quedara aislada, para que los soldados que había en ella no compraran ni vendieran cosa alguna. 37 La gente se reunió para comenzar los trabajos de reconstrucción. Una parte de la muralla oriental, hacia el arroyo, se había derrumbado. También reparó la zona llamada Cafenatá. 38 Simón también reconstruyó y fortificó Adit, en la llanura de la costa, y le puso puertas y barras. Traición de Trifón y caída de Jonatán. 39 Trifón aspiraba a ser rey de Asia. Tenía intenciones de matar al rey Antíoco y coronarse él como rey. 40 Sin embargo, tenía miedo de que Jonatán se le opusiera y le declarara la guerra. Así pues, comenzó a estudiar la manera de apoderarse de Jonatán para acabar con él. Entonces se puso en camino y se fue a Bet-Sean. 41 Jonatán le salió al encuentro con 40.000 soldados escogidos y bien disciplinados, y también fue a Bet-Sean. 42 Trifón, al ver que Jonatán había llegado con un ejército tan numeroso, tuvo miedo de arrestarlo. 43 Así que, por el contrario, lo recibió con honores, los presentó a todos sus amigos, le hizo regalos, y ordenó a sus amigos y a sus tropas que le obedecieran como a él mismo. 44 Y dijo a Jonatán: ¿Para qué molestaste a toda esa gente, si no hay guerra entre nosotros? 45 Déjalos que se vayan a sus casas. Escoge solamente unos cuantos que te acompañen, y ven conmigo a Tolemaida. Yo te entregaré la ciudad y las demás fortalezas, así como los otros ejércitos y sus oficiales, y después regresaré. Precisamente para esto he venido. 46 Jonatán le creyó, e hizo como Trifón le había indicado. Despidió a sus soldados, los cuales regresaron a Judea. 47 Solamente conservó 3.000 hombres, de los cuales dejó 2.000 estacionados en Galilea, y los otros 1.000 se fueron con él. 48 Pero apenas entró Jonatán en Tolemaida, los habitantes de la ciudad cerraron las puertas, lo pusieron preso y acuchillaron a todos los que iban con él. 49 Luego envió Trifón tropas de infantería y caballería de Galilea, a la gran llanura, para que mataran a todos los hombres de Jonatán. 50 Pero estos, deduciendo que Jonatán había sido hecho prisionero y que había muerto lo mismo que sus compañeros, se animaron unos a otros y avanzaron en filas cerradas, listos a luchar. 51 Al ver los que los perseguían que los judíos estaban dispuestos a luchar hasta morir, se regresaron. 52 Así, todos los judíos lograron llegar sanos y salvos a Judea, donde, llenos de miedo, lloraron a Jonatán y a sus compañeros. En todo Israel hubo grandes demostraciones de dolor. 53 Todos los paganos que los rodeaban empezaron a buscar la manera de exterminar a los judíos, pues decían: ya no tienen un jefe que los defienda. Es el momento de atacarlos y borrar de entre los hombres su recuerdo. 1 Macabeos 13 Dios habla hoy. DHH, Simón, nuevo jefe. 13 Simón tuvo noticia de que Trifón había reunido un poderoso ejército para invadir Judea y destruirla. 2 Al ver que el pueblo estaba alarmado y lleno de pavor, fue a Jerusalén, reunió a la gente. 3 Y los animó diciéndoles: ustedes saben lo que yo y mis hermanos y toda la familia de mi padre hemos hecho por las leyes y el templo, y las batallas que hemos peleado y las penalidades que hemos sufrido. 4 Por Israel han muerto todos mis hermanos, y solo yo he quedado con vida. 5 Ahora, ni pensar que yo quiera salvar mi vida en un momento de peligro. No valgo más que mis hermanos. 6 Al contrario, lucharé por mi pueblo, por el templo y por las mujeres e hijos de ustedes, pues todos los paganos se han reunido para exterminarnos. 7 Al oír estas palabras, el pueblo se llenó de entusiasmo. 8 Y todos gritaron: tú eres nuestro jefe, en reemplazo de tus hermanos Judas y Jonatán. 9 Guíanos en nuestras batallas, y nosotros haremos todo lo que nos ordenes.
10 Entonces Simón reunió a todos los actos para la guerra, y se dio prisa en terminar las murallas de Jerusalén y la fortificó alrededor. 11 Envió a la ciudad de Jope a Jonatán, hijo de Absalón, con un ejército suficiente, y expulsó a los que vivían en la ciudad y se estableció en ella. Asesinato de Jonatán. 12 Trifón salió de Tolemaida con un numeroso ejército para invadir Judea, llevando preso a Jonatán. 13 Simón había acampado en Adid, al borde de la llanura. 14 Cuando Trifón se enteró de que Simón había tomado el puesto de su hermano Jonatán, y que se preparaba a darle batalla, le envió una delegación a decirle: 15 Tenemos preso a Jonatán, tu hermano, por causa de un dinero que debe al tesoro real, en relación con el cargo que ejercía. 16 Envíanos, pues, 3.300 kilos de plata y 2 de los hijos de Jonatán como rehenes, para estar seguros de que no se rebelará otra vez contra nosotros, y luego lo dejaremos en libertad. 17 Aunque Simón se dio cuenta de que era una trampa, mandó traer el dinero y a los 2 muchachos, para no hacerse odioso entre la gente. 18 Y para que no dijeran después que Jonatán había muerto por no haber enviado él el dinero y los muchachos. 19 Así pues, mandó a los 2 muchachos y los 3.300 kilos de plata. Pero Trifón no cumplió su palabra, y no dejó libre a Jonatán. 20 Después, Trifón se puso en marcha para invadir el país y destruirlo, pero dio un rodeo por el camino de Adoraim, porque Simón y su ejército les cerraban el paso por donde quiera que iban. 21 Entretanto, los soldados de la ciudadela de Jerusalén enviaron mensajeros a Trifón, urgiéndole que fuera hasta ellos por el desierto y que les enviara alimentos. 22 Trifón preparó toda su caballería para ir allá, pero aquella noche cayó tanta nieve que no pudieron llegar. Entonces se retiró a Galaad. 23 Apenas se acercó a Bascama, mató a Jonatán, que fue enterrado allí. 24 Luego Trifón regresó a su país. 25 Simón mandó traer los restos de su hermano Jonatán y los enterró en Modín, la ciudad de sus antepasados. 26 Todo Israel lo lloró durante muchos días, con grandes muestras de dolor. 27 Simón construyó un gran monumento sobre la tumba de su padre y de sus hermanos, bien visible, hecho de piedras talladas por el frente y por detrás. 28 También levantó 7 pirámides, en 2 hileras, para su padre, su madre y sus 4 hermanos. 29 Con gran arte rodeó de altas columnas las pirámides, y sobre las columnas puso escudos y armas, como recuerdo eterno. Junto a los escudos y las armas había naves en relieve, para que todos los navegantes pudieran divisarlas. 30 Este monumento sepulcral hecho en Modín existe hasta el día de hoy. Reconciliación con Demetrio II. 31 Trifón traicionó al joven rey Antíoco, lo mató. 32 Y reinó en vez de él, poniéndose la corona de Asia. Causó grandes males en el país. 33 Simón reconstruyó las fortalezas de Judea, protegiéndolas con altas torres, grandes murallas, puertas y barras, y dejó provisiones en las fortalezas. 34 Escogió delegados y los envió a ver al rey Demetrio, para pedirle que eximiera de los impuestos al país, pues Trifón no había hecho más que robarles todo. 35 El rey Demetrio les contestó, enviándoles la siguiente carta. 36 El rey Demetrio saluda al sumo sacerdote Simón, amigo de los reyes, a los ancianos y a la nación judía. 37 He recibido la corona de oro y la palma que ustedes me han enviado, y estoy dispuesto a hacer con ustedes una paz completa y a dar instrucciones por escrito a los funcionarios, para que los eximan a ustedes de los impuestos. 38 Todos los convenios que he hecho con ustedes quedan confirmados, y ustedes pueden conservar todas las fortalezas que han construido. 39 También les perdono todos los errores y faltas que hayan cometido hasta el día de hoy. Les perdono el impuesto real que me deben. Que no se siga cobrando ningún otro de los impuestos que se cobraban en Jerusalén. 40 Si hay algunos entre ustedes aptos para inscribirse en mi guardia personal, que se inscriban. Y que haya paz entre nosotros. 41 En el año 170, Israel se vio libre del yugo de los paganos. 42 Entonces comenzó la gente a escribir en los documentos y contratos. En el año primero de Simón, gran sumo sacerdote, jefe militar y caudillo de los judíos. Toma de Gezer. 43 En aquel tiempo, Simón atacó a Gezer y la cercó con tropas. Construyó una torre de asalto, la acercó a la ciudad, abrió brecha en una de las torres, y tomó la ciudad. 44 Los que estaban en la torre de asalto penetraron en la ciudad, y hubo allí una gran agitación. 45 Los habitantes de la ciudad subieron con sus mujeres y sus hijos a las murallas, con la ropa rasgada, y a grandes gritos ofrecieron la rendición a Simón. 46 Diciéndole: No nos trate usted como merecen nuestras maldades, sino según su generosidad.
47 Simón llegó a un acuerdo con ellos y dejó de atacarlos. Pero los hizo salir de la ciudad y purificó las casas donde habían estado los ídolos, y luego entró él en la ciudad cantando himnos y cantos de alabanza. 48 Sacó de ella todo objeto impuro, e instaló hombres cumplidores de la ley. Fortificó la ciudad y se construyó una casa para sí mismo. Conquista de la ciudadela de Jerusalén. 49 Como los soldados que estaban en la ciudadela no podían salir al campo ni volver a entrar, ni comprar ni vender, empezaron a pasar mucha hambre, de manera que muchos de ellos murieron por esta razón. 50 Entonces ofrecieron a Simón negociar la rendición, y él la aceptó. Luego los hizo salir de allí y purificó la ciudadela de todas las impurezas. 51 El día 23 del segundo mes del año 171, entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. 52 Simón decretó que cada año se celebrara con alegría aquella fecha. Fortificó la colina del templo, del lado de la ciudadela, y él y su gente establecieron allí su residencia. 53 Viendo Simón que su hijo Juan era ya todo un hombre, lo nombró comandante en jefe de todos los ejércitos, con residencia en Becer. 1 Macabeos 14 Dios habla hoy, DHH, Demetrio II cae prisionero. 14 En el año 172, el rey Demetrio reunió sus ejércitos y se puso en marcha hacia Media en busca de refuerzos para su guerra con Trifón. 2 El rey Arsaces de Persia y de Media tuvo noticias de que Demetrio había entrado en su territorio, y envió a uno de sus generales para que lo capturara vivo. 3 El general derrotó al ejército de Demetrio, capturó a este y se lo llevó a Arsaces, quien lo metió en la cárcel. Elogio de Simón. 4 Mientras Simón gobernó, hubo tranquilidad en Judea. Buscó el bien para su pueblo. La gente estuvo contenta todo el tiempo que duró su glorioso reinado. 5 Entre otras glorias suyas, conquistó el puerto de Jope, abriendo una ruta a los países del mar. 6 Extendió las fronteras de su patria y se hizo dueño de todo el territorio. 7 Hizo que muchos cautivos regresaran a su patria. Se adueñó de Becer, de Bethsur y de la ciudadela de Jerusalén, y sacó de allí todos los objetos impuros. No hubo nadie que le opusiera resistencia. 8 La gente cultivaba en paz sus campos, la tierra producía sus cosechas, los árboles de la llanura daban sus frutos. 9 Los ancianos, sentados en las plazas, comentaban la prosperidad de que disfrutaban, mientras los jóvenes lucían sus gloriosos uniformes militares. 10 Simón procuró alimentos a las ciudades, y las dotó de medios de defensa. Su fama llegó hasta los últimos rincones de la tierra. 11 Restableció la paz en el país, e Israel sintió una inmensa alegría. 12 Cada uno se sentaba a la sombra de su viña y de su higuera. No había nadie que les infundiera miedo. 13 Desaparecieron del país los agresores, y en aquel tiempo fueron derrotados los reyes enemigos. 14 Protegió a los oprimidos de su pueblo, y exterminó a los impíos y malvados. Cumplió fielmente la ley. 15 Dio esplendor al templo y lo enriqueció con muchos utensilios sagrados. Renovación de la amistad con Roma y Esparta. 16 Cuando en Roma y en Esparta se recibió la noticia de la muerte de Jonatán, hubo mucho pesar. 17 Pero al saber que su hermano Simón lo había sucedido como sumo sacerdote, y que se había adueñado del país y de sus ciudades, 18 Le escribieron en placas de bronce para renovar la amistad y el pacto que habían hecho con sus hermanos Judas y Jonatán. 19 Este mensaje fue leído delante del pueblo reunido en Jerusalén. 20 Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Los jefes y la ciudad de Esparta saludan a sus hermanos, el sumo sacerdote Simón, los ancianos, los sacerdotes y el resto del pueblo judío. 21 Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos han informado de su fama y esplendor. Su venida ha sido para nosotros motivo de gran alegría. 22 Hemos registrado su informe en las actas de la nación, en los siguientes términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatro, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, han venido a renovar la amistad con nosotros. 23 Al pueblo le ha parecido bien recibirlos con honores y guardar una copia del mensaje en el archivo de la nación, como recuerdo para el pueblo de Esparta. Se ha sacado una copia de este documento para el sumo sacerdote Simón. 24 Después de esto, Simón envió a Numenio a Roma con un enorme escudo de oro que pesaba 436 kilos, para renovar el pacto con ellos. Decreto en honor de Simón. 25 Cuando los israelitas supieron todo esto, dijeron: ¿Cómo podremos mostrar nuestro agradecimiento a Simón y sus hijos?
26 Pues él, sus hermanos y la familia de su padre se han mantenido firmes, han luchado contra los enemigos de Israel y los han alejado, y le han dado al pueblo la libertad. Entonces grabaron una inscripción en placas de bronce, y la pusieron en un monumento en el monte Sión. 27 Esta es la copia de la inscripción. El día 18 del mes de Elul del año 172, en el año tercero de ejercer Simón el sumo sacerdocio, en Asaramel, 28 en una gran asamblea de sacerdotes, ciudadanos, jefes de la nación y ancianos del país, se nos notificó lo siguiente. 29 Mientras que numerosas guerras afligían al país, Simón, hijo de Matatías y descendiente de Joiarib, lo mismo que sus hermanos, se expusieron al peligro resistiendo a los enemigos de su pueblo, para asegurar la preservación del templo y de las leyes. Y así han traído gran gloria a su nación. 30 Jonatán reunió a su pueblo y fue sumo sacerdote, hasta que fue a reunirse con sus antepasados difuntos. 31 Los enemigos resolvieron invadir el país y atacar el templo. 32 Entonces Simón se puso al frente y luchó por su patria. Gastó grandes sumas de su propio dinero en proveer de armas y en pagar su salario a los hombres del ejército de su nación. 33 Fortificó las ciudades de Judea y Abed Sur en la frontera de Judea, donde habían estado anteriormente las armas del enemigo, y puso allí una guarnición de judíos. 34 También fortificó Jope, puerto marítimo, y Gezer en la frontera con Azoto, anteriormente ocupada por el enemigo, e instaló allí judíos, proveyendo a estas ciudades de todo lo necesario para su restauración. 35 Al ver el pueblo la lealtad de Simón y los deseos que tenía de dar gloria a su nación, lo nombraron su jefe y sumo sacerdote, en reconocimiento de todo lo que había hecho, de su rectitud, de la lealtad que había mostrado para con su nación y de sus continuos trabajos en favor de la grandeza de su pueblo. 36 En sus manos tuvo éxito la campaña para eliminar del país a los paganos y a los que se habían establecido en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se habían construido una ciudadela, desde donde salían y contaminaban todos los alrededores del templo, haciendo grave injuria a la santidad de este lugar. 37 Instaló soldados judíos en la ciudadela, la fortificó para proteger al país y a la ciudad, y levantó las murallas de Jerusalén. 38 El rey Demetrio lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote, 39 Lo hizo formar parte del grupo de los amigos del rey, y le concedió grandes honores, 40 Pues se enteró de que los romanos habían dado a los judíos el título de amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con honores a los embajadores de Simón. 41 Que los judíos y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado. 42, 43 Y que fuera su jefe militar y se encargara del templo, nombrando a los encargados de las obras del mismo, de la administración del país, de los armamentos y de las fortalezas, y que fuera obedecido por todos. Que todos los documentos oficiales del país se hicieran en su nombre, y que usara vestiduras de púrpura y broche de oro. 44 Nadie del pueblo ni de los sacerdotes tendrá derecho a violar estos decretos, ni a oponerse a las órdenes dadas por Simón, ni a convocar una asamblea sin su consentimiento, ni a llevar vestiduras de púrpura o broche de oro. 45 El que desobedezca estos decretos, o deje de cumplirlos, será castigado. 46 Por decisión unánime del pueblo se ha decretado que Simón tenga el derecho de actuar de acuerdo con lo aquí determinado. 47 Simón ha aceptado de buen grado desempeñar el cargo de sumo sacerdote, y ser jefe militar y gobernador de los judíos y de los sacerdotes, y estar al frente de todos los asuntos. 48 Se decidió que este documento fuera grabado en placas de bronce, y que éstas fueran colocadas en el área del templo, en lugar visible. 49 Y que en el tesoro se guardaran copias del mismo a disposición de Simón y de sus hijos. 1 Macabeos 15 Dios habla hoy, DHH, Antíoco VII confirma a Simón en sus cargos. 15 Antíoco, hijo del rey Demetrio, envió desde un lugar de la costa una carta a Simón, sumo sacerdote y gobernador de los judíos, y a toda la nación. 2 La carta decía: el rey Antíoco saluda al sumo sacerdote y gobernador Simón, y a la nación judía. 3 Gente malvada se ha apoderado del reino de mis antepasados, pero yo estoy decidido a recuperarlo, para restablecerlo como era antiguamente. Con este fin, he reclutado un considerable número de soldados y he preparado naves de guerra. 4 Tengo intención de desembarcar en mi país, para castigar a los que arruinaron nuestra patria y destruyeron muchas ciudades de mi reino. 5 Ahora, pues, yo te confirmo todas las exenciones y todos los demás privilegios que los reyes mis predecesores te concedieron. 6 Te permito acuñar moneda propia para que circule legalmente en el país. 7 Jerusalén y el templo serán libres.
Todas las armas que has conseguido y las fortalezas que has construido y que están en tu poder, seguirán siendo tuyas. 8. Desde ahora y para siempre quedan canceladas todas las deudas que tengas con el tesoro real y las que puedas tener en el futuro. 9. Cuando haya reconquistado mi reino, te concederé grandes honores a ti, a tu pueblo y al templo, de manera que ustedes sean famosos en toda la tierra. 10. En el año 174, Antíoco llegó a su patria, y todas las tropas se le unieron, de manera que muy pocos se quedaron con Trifón. 11. Antíoco lo persiguió, y Trifón tuvo que refugiarse en el puerto de Dor. 12. Al ver que las tropas lo habían abandonado, Trifón se dio cuenta de que su situación era muy grave. 13. Antíoco acampó frente a Dor, con 120.000 soldados de infantería y 8.000 de caballería. 14. Cercó con sus tropas la ciudad, mientras que las naves la atacaban por mar. Sitió, pues, la ciudad por tierra y por mar, no dejando que nadie entrara ni saliera. Promulgación del pacto con Roma. 15. Entretanto, Numenio y sus compañeros regresaron de Roma trayendo cartas dirigidas a los diversos reyes y países, las cuales decían lo siguiente. 16. Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo. 17. El sumo sacerdote Simón y el pueblo judío, nuestros amigos y aliados, nos han enviado una delegación para renovar nuestra antigua amistad y nuestro pacto. 18. Trajeron un escudo de oro que pesa 436 kilos. 19. En consecuencia, hemos decidido escribir a los diversos reyes y países para pedirles que no causen ningún mal a los judíos, ni les hagan la guerra a ellos, a sus ciudades o a su país, ni se alíen con sus enemigos. 20. Decidimos aceptar el escudo que nos trajeron. 21. Si algunos malvados han escapado del país de los judíos y han llegado a ustedes, entréguenselos al sumo sacerdote Simón, para que los castigue según la ley de los judíos. 22. Igual carta escribió al rey Demetrio, a Átalo, a Ariárate, a Arsaces 23 y a todos los países. A Samsame, Esparta, Delos, Mindos, Sición, Caría, Samos, Panfilia, Licia, Alicarnaso, Rodas, Fáselis, Cos, Side, Arbad, Gortina, Gnido, Chipre y Cirene. 24. Al sumo sacerdote Simón le enviaron una copia. Antíoco VII rompe su amistad con Simón. 25. El rey Antíoco acampó en uno de los suburbios de Dor, y la mantuvo bajo continuos ataques. Construyó máquinas de guerra y cercó a Trifón para impedir que nadie pudiera entrar o salir. 26. Simón le envió a Antíoco 2.000 soldados escogidos, para que lo ayudaran, y también plata, oro y armamento. 27. Pero Antíoco no quiso aceptarlos, sino que anuló todos los convenios que había hecho anteriormente con Simón, y rompió con él. 28. Envió a Zenobio, uno del grupo de amigos del rey, a conferenciar con Simón. Lo envió con este mensaje. Ustedes se han apoderado de Jope, de Gezer y de la ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino. 29. Han destruido esos territorios, han causado grandes males en el país y se han adueñado de muchos lugares de mi reino. 30. Así que devuélvanme ahora las ciudades que han ocupado, y entreguen los impuestos que han cobrado en los lugares que están fuera del territorio de Judea. 31. Si no, paguen por ellos 16.500 kilos de plata, y otro tanto como compensación por las destrucciones que causaron y por los impuestos de esas ciudades. Si no lo hacen, les declararé la guerra a ustedes. 32. Zenobio, amigo del rey, fue a Jerusalén, y después de ver maravillado el esplendor de Simón, su vajilla de oro y plata, y toda su riqueza, comunicó a Simón el mensaje del rey. 33. Simón respondió. Nosotros no hemos ocupado territorio ajeno, ni nos hemos apoderado de cosas ajenas, sino de la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, de la que en algún tiempo se habían apoderado injustamente nuestros enemigos. 34. Nosotros aprovechamos la oportunidad para recuperar la herencia de nuestros antepasados. 35. En cuanto a Jope y Gezer, que usted reclama. Estas ciudades hacían muchos males a nuestro pueblo y a nuestro país. Por ellas le ofrecemos 3.300 kilos de plata. 36. Zenobio no respondió palabra. Regresó enojado a donde estaba el rey, y lo informó de la respuesta de Simón, de su esplendor y, en una palabra, de todo lo que había visto. El rey se puso terriblemente furioso. 37. Entretanto, Trifón se embarcó en una nave y huyó a Ortosía. 38. Entonces el rey nombró a Cendebeo general en jefe de la región de la costa, y le dio tropas de infantería y caballería. 39. Con órdenes de tomar posiciones frente a Judea, de reconstruir Cedrón, de fortificar las puertas y de hacer la guerra al pueblo judío. Mientras tanto, el rey perseguiría a Trifón. 40. Cendebeo llegó a Jabnia y comenzó a provocar al pueblo judío, a hacer incursiones en Judea y a tomar prisioneros y matar a muchos.
41 reconstruyó Cedrón y estacionó allí caballería y otras tropas, para que hicieran salidas y patrullaran por los caminos de Judea, como el rey le había ordenado. 1 Macabeos 16 Dios habla hoy, DHH, victoria de los hijos de Simón sobre Cendebeo 16 Juan fue de Gezer a avisar a su padre Simón de lo que estaba haciendo Cendebeo. 2 Simón llamó a sus 2 hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: mis hermanos y yo, y toda la familia de mi padre, hemos luchado contra los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y en muchas ocasiones hemos logrado la liberación de Israel. 3 Yo ahora ya soy viejo, pero por la misericordia divina ustedes están en el vigor de su edad. Tomen mi lugar y el de mi hermano, y salgan a luchar por nuestra patria. Que Dios los ayude. 4 Simón escogió en el país 20.000 guerreros de infantería y de caballería, que salieron a enfrentarse con Cendebeo. Después de pasar la noche en Modín, 5 se levantaron temprano y se dirigieron a la llanura. Allí les salió al encuentro un enorme ejército de infantería y caballería. Un torrente separaba los dos ejércitos. 6 Juan y su ejército tomaron posiciones frente a sus enemigos. Pero al ver que sus soldados tenían miedo de cruzar el torrente, Juan pasó primero. Al verlo, sus hombres lo siguieron. 7 Como la caballería enemiga era muy numerosa, Juan dividió su infantería en 2 alas y puso la caballería en medio de ellas. 8 Tocaron las trompetas, y Cendebeo y su ejército fueron derrotados. Tuvieron muchas bajas, y los que quedaron con vida huyeron a la fortaleza. 9 En esta acción fue herido Judas, el hermano de Juan. Juan persiguió a los que huyeron, y llegó hasta Cedrón, lugar que Cendebeo había reconstruido. 10 Los enemigos se refugiaron también en las torres que había en los campos de Azoto, pero Juan incendió la ciudad. Murieron unos 2.000 enemigos, y Juan regresó sano y salvo a Judea. Simón es muerto a traición. 11 Ptolomeo, hijo de Abú, había sido nombrado jefe militar de la llanura de Jericó. Tenía gran cantidad de oro y plata. 12 Pues era yerno del sumo sacerdote. 13 Pero se llenó de ambición y quiso adueñarse del país. Entonces tramó traicionar a Simón y a sus hijos, para eliminarlos. 14 Simón estaba haciendo una visita de inspección por las ciudades del país, para atender a las necesidades de aquellas, y llegó a Jericó en compañía de sus hijos Matatías y Judas, en el 11º mes, el mes de Sebat, del año 177. 15 El hijo de Abub los recibió hipócritamente en la pequeña fortaleza llamada Doc, que él había construido, y allí les ofreció un gran banquete. Pero tenía allí gente escondida. 16 Y cuando Simón y sus hijos habían bebido bastante, Ptolomeo y sus amigos empuñaron las armas y se precipitaron en la sala del banquete. Atacaron a Simón y lo mataron a él, a sus 2 hijos y a algunos de sus criados. 17 Fue un terrible crimen, en el que Ptolomeo pagó el bien con el mal. 18 Ptolomeo escribió un informe y se lo envió al rey, pidiéndole que le enviara tropas que lo apoyaran, y que le diera autoridad sobre las ciudades y sobre todo el país. 19 Envió también otros hombres a Gezer para que mataran a Juan. Mandó asimismo cartas a los jefes del ejército, pidiéndoles que se unieran a él y prometiéndoles oro, plata y otros regalos. 20 A otros los envió a apoderarse de Jerusalén y de la colina del templo. 21 Sin embargo, alguien se adelantó corriendo a Gezer, y contó a Juan que su padre y sus hermanos habían muerto, y que Ptolomeo había enviado gente a matarlo también a él. 22 Al oír esto, Juan se puso fuera de sí y, agarrando a los hombres que habían venido a matarlo, los mató. Pues descubrió el plan que ellos tenían de asesinarlo. 23 El resto de la historia de Juan, donde se habla de sus guerras y de las hazañas que realizó, y de cómo reconstruyó las murallas, y de otras cosas que hizo. 24 Está escrito en los anales de su pontificado, desde el día en que sucedió a su padre en el cargo de sumo sacerdote.